Plasencia, niña, las familias de Plasencia. ¡Vamos, vamos! No tenéis juventud, tenéis tercera edad. Yo quiero vender. A ver, mira, a ver. Gracias por estar aquí presente, bienvenido a los señores alcaldes aquí de la comunidad, no voy a nombrar porque me quedaría alguien fuera, autoridades, etcétera. Bueno, como veis y conocéis la asamblea, por circunstancias que no se pudo atender, no vamos a mirar atrás, se ha hecho una reforma, la reforma ha sido, como se suele decir, bastante impresionante, porque esto era un bosque. Entonces lo que tratamos, como lo habéis visto, pues hemos tratado de hacerlo lo mejor posible. Nos ha costado, ha habido otra vez que dar la paliza a nivel provincial, a nivel nacional, y menos mal que lo hemos conseguido, ¿no? Lo que se trata es que la asamblea está ya aquí. Yo ya he estado dando esta mañana la paliza un poquito, porque sí hay que tocar palito a los alcaldes, el presidente de la mancomunidad y tal, ¿no? Para intentar a ver lo que se puede hacer. Nosotros ofreceremos todo lo que podamos. Depende también un poquito, si vamos a presentar proyectos, pues depende mucho de lo que haya voluntarios. Así que la gente del pueblo o alrededores, bueno, que se hagan voluntarios con dedicar una hora al mes, no hay ningún problema y se pueden hacer muchas cosas. Intervención social, que es muy importante, que es quizá el futuro de la Cruz Roja el día de mañana, para ayudar a las personas mayores, con un montón de programas que tenemos muy interesantes. Y después también, por supuesto, por lo de la ambulancia. ¿Para qué es necesario por la zona una ambulancia? No depende de nosotros, nosotros intentaremos gestionar. Primero había estado con la presidenta y ahora estoy con el vicepresidente. Yo desde lo que me toca, estamos abiertos, estamos para esos programas que tú dices y para lo que necesite la comarca de la Comarca. Le dedica muchas horas, pero no es necesario estar tanto tiempo. Es en función de lo que cada uno pueda. Que yo tengo una hora al mes, cada 2 meses, que es que solo puedo en verano. El voluntariado está abierto a todos los tipos de disponibilidad. Voluntariado para todo, como ha dicho Nicod, hablamos de diferentes programas. No hay que salir en una ambulancia y ver sangre, que a mucha gente eso no le gusta, pero sí se puede atender a las personas con vulnerabilidad social. Ha dicho el señor alcalde que va a poner un póster en la plaza de esto. Pero grande, se vea bien. Vamos, Antonio.